Gracias, senadora. Un gusto. Bueno, estamos tratando este tema de reforma judicial, pero claro, ayer cuando se dijo que este no era el proyecto de reforma judicial, surgieron varios nombres, uno como el de la creación de la impunidad judicial, otro como una gran creación de cargos. En verdad, desde la perspectiva política, nosotros, en mi caso, voy a hacer tres objeciones solamente en pos de la brevedad, uno referido a la oportunidad, otro al consenso y otro algo básico que en el sistema democrático, que es el acompañamiento social. En materia de oportunidad, realmente nosotros teníamos un decreto que era el que permitía que solamente tratáramos temas del COVID durante este periodo. Tratar un tema de esta envergadura con sesiones de este orden, con discursos acotados de 7 a 10 minutos, realmente son situaciones bastante que no condicen con la profundidad del tema que tenemos. Esta oportunidad está ligada también al día de hoy y al día 20 de agosto, que diríamos el dictamen de comisión salió en horas de la noche. Hoy estamos en el orden de los 10.550 casos, estamos en el orden de los 370.000 casos de coronavirus. Han fallecido para esta noche seguramente más de 8.000. Ayer murieron 276 personas, es decir, un promedio de 11,5 por hora. Y digo, la Facultad de Psicología de la UBA dio a conocer ante el día jueves una encuesta donde le pregunta a la sociedad argentina cuál es la mayor preocupación. Lo llamativo de la encuesta era que preguntaban a quienes habían votado al expresidente Macri y a quienes habían votado al presidente Fernández. Los que habían votado a Macri, para ellos el principal problema era la inseguridad. Y los que habían votado al presidente Fernández, el principal problema era la inseguridad. La agencia Bloomberg, que se encarga de estudiar en 62 países la inflación y el desempleo, el día también jueves 20, marcó que la República Argentina es el segundo país donde se registra el mayor índice de combinación de inflación y desempleo detrás de Venezuela. Es decir, que mientras tenemos un récord de COVID, tenemos una inflación y un desempleo que están entre los más altos del mundo. La inseguridad vuelve a ser un problema de todos los argentinos. Para este gobierno, para este oficialismo, el Congreso tiene este tema como una cuestión de urgencia. El otro tema importante que nosotros observamos es el de la oportunidad, del consenso. Hemos escuchado a 40 o 50 expositores, que en esto aplaudo a la comisión y a la presidencia de la comisión, que se los ha escuchado a todos. No hemos escuchado casi voces a favor, ni aún de las propuestas por el oficialismo que alguna cuestión marcaban. Llamaba la atención, por ejemplo, como el representante gremial histórico del sector, que Piumato, marcar las críticas, diríamos, a este proyecto. Es decir, en verdad, en materia no hemos escuchado de personas con prestigio que han trabajado en este tema la palabra consenso entre estos temas. Yo voy a pedir después para insertar en temas que hacen a las cuestiones de constitucionalidad, como lo han marcado algunas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pero fundamentalmente acá se hacía alusión al discurso del presidente de la Nación, en cuanto refería a los temas de Comodoro Pi y la vastedad de los casos que él mismo trataba y la necesidad de hacer ese cambio. Lo llamativo es que esto se lo podría haber hecho a través del procedimiento previsto para remover los jueces. Es decir, en vez de atacar la estructura corroída y politizada, se la amplía de 20 a 40, un modo, diríamos, de llevarlo adelante a este tema. Y nos traen acá una especie de trampa en donde nos dicen que
la mejor forma de debatirlo esto es traerlo aquí al Congreso de la Nación, pero al mismo tiempo que se trae este tema acá al Congreso y nosotros lo discutimos, el oficialismo ejecuta otras medidas, como por ejemplo los requerimientos sobre los dos camaristas del Fuero Federal, el Consejo de la Magistratura que hace una embestida contra el Procurador General, y en el ámbito del Poder Ejecutivo, la conformación de la Comisión Asesora, que al referirse a la Corte Suprema comenzó determinando las conclusiones antes que las premisas. Es decir, se simula un tratamiento parlamentario de reforma de fondo y se ejecuta lo mismo por otras vías, acciones cuasi disciplinarias contra jueces, contra el procurador, contra la Corte. Yo diría que es el procedimiento más lejano posible a la idea de consenso, casi por la vía de los hechos consumados. Y hay un tercer elemento, un tercer criterio, que es el del consenso social necesario cuando vamos a tocar un tema nada más y nada menos que el de la justicia. Es decir, un consenso que cualquier reforma que busca o toca el tema de la arquitectura social lo tiene. Y hay señales evidentes de descontento social porque no se ve un objetivo transparente. Se la percibe contaminada de objetivos subalternos. Y peor de todo, que esos objetivos subalternos se perciben en la figura de una representación institucional. ¿Cuál es la presidencia de esta Cámara? Que tiene una gravitación objetiva importante y decisoria en esta Cámara y en el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados. Entonces, no se aventa la imparcialidad con este tipo de incentivos y con este tipo de discursos a los cuales estamos asistiendo y que observamos. Nuestro problema institucional se ha transformado en una especie de trampa argentina, diría Biota. Nuestro sistema político está atrapado desde hace años en un esquema de dos sectores, que no pueden imponerse y que tampoco negocian. Mientras el macrismo, por ejemplo, tuvimos alguna mayoría, fuimos a la Cámara a querer cambiar el sistema previsional, lo tuvimos que parar por las piedras. Mientras el otro sector político avanzó con la democratización de la justicia, se lo paró la Corte. Es decir, un mecanismo que se anula a sí mismo. Esto es más medular que la grieta discursiva o que la polarización electoral. Es una obstrucción del propio sistema. Mire, esto ya en la literatura tiene nombre. Para Guillermo O'Donnell le llama el juego imposible. Juan Carlos Portantiero le llama a esto el empate hegemónico. Para que se difunda una política sana tiene que haber puntos de referencia que queden fuera de la política, como una cierta idea del bien común. Es lo que nos dice un filósofo uruguayo, Halbertal, que dice que cuando en una sociedad la política muere